Okay, good evening. Who are you? I'm great. Okay, very good. Um, the topic today is um, perfect present. Okay. Sorry, voy a poner un momentico a compartir pantalla. One moment. Okay, you watching the topic, the picture. Sí, sí, sí. Okay. Okay, that's right. The topic today is a present perfect. Is an union in past and present. Entonces nos dice que es como un puente, una unión entre el pasado y el presente. Em, Básicamente es una parte como del pasado y una parte del presente. Ya iremos mirando cómo más o menos cómo es la estructura y la idea principal. Bueno, nos dice que es una guía visual y estructural para dominar el tiempo verbal más incomprendido en inglés. Ahorita, luego vemos otra diapositiva en diferentes que es un poquito como más, digamos, más práctica, más entendible. Listo, entonces nos dice que qué es exactamente, what is exactly o de present perfect. Entonces nos dice que es un conector temporal del inglés. em, Se usa para indicar un vínculo directo entre el pasado y el presente. Acá nos dice, la acción es ahora, entonces el momento exacto de la acción es antes de ahora, pero no se especifica. Y el resultado nos interesa mucho más que el resultado actual, que es la acción en sí misma. O sea, tiene una consecuencia en el pasado, pero que termina en el presente y pues que tiene más como importancia en el pasado. O sea, la acción que ocurrió en el pasado. Peligro traducciones literales. Es muy probable que exista un tiempo verbal en tu idioma nativo. Aquí básicamente nos habla que vendría a ser como el pretérito perfecto del español, que pues nosotros no lo usamos mucho, pero pues ahí está, es el pretérito perfecto. Muchas veces manejamos los tiempos sin tener un concepto claro de qué tiempo es, ¿sí? Digamos, nosotros manejamos el español y muchas veces podemos saber qué tiempo estamos hablando, pero muchas veces no sabemos con certeza de qué tiempo o a qué tiempo nos estamos refiriendo. Entonces aquí nos habla que es muy parecido al pretérito perfecto. Nos dice ser cuidadosos, be careful. Aunque la forma se parezca, el significado y el uso en inglés probablemente no son los mismos. No traduzcas palabras por palabra, piensa en la intención del mensaje. Sí, básicamente nos dicen muchas veces que el inglés es más de pensarlo que de hablarlo, ¿sí? Porque muchas veces se nos va el tiempo cuando estamos hablando, estamos en una conversación, en un speaking, y discúlpame un momentico que me escribió el muchacho a ver qué pasó con el estudiante. Ok, ok, very well. Es que dice el estudiante que va en camino, que va en Transmilenio, entonces que apenas llega se conecta. Entonces pues, le dije que se tomara su tiempo. Pues es comprensible que
Mucha gente viene de estudiar, de trabajar o de hacer alguna diligencia, alguna actividad y pues muchas veces les coge el tiempo, sobre todo en los trancones de Bogotá que son terribles. Bueno, entonces continuemos. Em, Te estaba diciendo con respecto a que básicamente nos dice que hay que pensar. Muchas veces nos dicen, cuando hablamos en una conversación, tenemos que pensar en inglés, más que tratar de traducir, porque muchas veces se nos va el tiempo tratando de traducir alguna palabra y se va yendo la conversación y a veces no entendemos. Entonces casi siempre dicen, la idea es pensar en inglés, o sea, tratar de asimilar. Bueno, eso se va dando pues igual con el uso, con la práctica, con, con sí, la practicidad, digamos, en la conversación, el listening. La estructura es importante, pero también es importante la conversación. Es cuando aprendemos a utilizar ya las estructuras, ya retener más un poco la información, pero bueno, eso se va dando poco a poco en el proceso constructivo del aprendizaje. Listo. Acá nos dice los cimientos, la fórmula estructural. Entonces aquí vemos la estructura. This is a structure of the tense, the tense. Acá nos muestra pues el sujeto, subject, nos muestra los pronombres y aquí, a diferencia de los tiempos verbales que hemos visto anteriormente, este es diferente, digamos pues a lo que nos muestra que trae el have y el has, a diferencia de los otros que venían con el to be, con el do, el das. Entonces este ya viene es con el have y has. ¿Sí? Que es el verbo tener, pero en este caso es el verbo haber. ¿Listo? Entonces, acá también vamos a ver ahora cómo se usa el have para unos pronombres y cómo se utiliza el has para los otros. Nos muestra también acá esta estructura del pasado participio, lo que quiere decir que está usando los verbos en pasado participio, que bueno, eso sí ya lo habíamos visto en el presente simple, que utiliza verbos regulares y verbos irregulares. Lo mismo, la misma idea que vimos en el pasado simple, que utilizamos el verbo más el ed cuando es regular y utilizamos el verbo irregular que cambia su forma. Entonces acá nos muestra eso, que se usa el verbo en pasado participio. Y pues acá nos muestra unos ejemplos que ya habíamos visto en clases anteriores, como el verbo queda pues con el ed. Y ya pues ahorita vemos los verbos irregulares que ya también los hemos asimilado. Entonces acá dice ejemplo de construcción y aquí nos muestra nuevamente la estructura. Entonces el subject o pronoun plus has verb plus visited. ¿Sí? Entonces el she, el has y el verbo en pasado participio. Aquí nos muestra la tablita, entonces el engranaje, conjugado el verbo. Acá nos muestra obviamente la conjugación, nos pone ejemplo el verbo to walk. Y aquí nos muestra el uso del have y el has. Y las tres formas de affirmative for, negative form and interrogative form. Y aquí vemos que se utiliza I, you, y we, you y they para el have. Y para casi siempre lo que hemos visto en las clases anteriores, lo que les he también reiterado, siempre estas tres personas, las que son conocidas como las tres personas del singular, o the person of singular, casi siempre, como has visto en todos los tiempos, siempre van como unidas, o sea, siempre manejan los mismos verbos, los mismos auxiliares. Entonces aquí vemos que ellas vuelven y utilizan el has a diferencia de los otros que utilizan el hub. Es una forma muy fácil de acordarse uno de los tiempos cuando cambian los auxiliares o los verbos que siempre van estos tres.
El he, el she y el it. Listo, acá nos muestra entonces el ejemplo. Entonces hay you en have y el ejemplo del walk, walk caminar. Entonces hay have walked. Entonces, como este verbo lo utilizamos es de estar, no en de tener, porque también es tener, pero acá en el caso del este tiempo se utiliza es como, a ver, entonces, yo estuve caminando o tú estuviste caminando. Y aquí obviamente con la negación nos quedaría yo no estuve caminando o tú no estuviste caminando. Y la forma interrogativa vendría a ser, ¿estuve yo caminando o estuviste tú caminando? Y pues aquí en el he, el she, has worked, estuviste caminando, él estuvo caminando, ella estuvo caminando. Y aquí el hasn't, él no estuvo caminando, ella no estuvo caminando. Y la forma interrogativa, entonces, has he, él estuvo o ella estuvo caminando. Y aquí pues ya con el we, el you y lo mismo. Donde estuvimos caminando, no estuvimos caminando o estuvimos caminando. Básicamente esa es la forma de las tres reglas de la conjugación en el pasado perfecto, ¿no? Em, Aquí nos muestra que cinco caminos atrás del puente. Básicamente nos muestra es como, digamos, cómo el presente perfecto se especifica de acuerdo a cada acción. Entonces, el presente perfecto se utiliza para describir cinco escenarios específicos. Todos conectan el pasado con el hoy, ¿sí? Entonces, de lo que estaba hablando al comienzo. Muy parecido a lo que habíamos visto de los continuos, del pasado continuo, de que la acción ocurre en el pasado, pero que va teniendo una continuidad hacia el presente. Es algo muy parecido a la idea del presente perfecto. Anteriormente había dicho que el pasado, qué pena, me equivoqué ahí, sorry. Entonces, el presente perfecto, ¿sí? Que es como un pasado, pero termina la acción en presente. Por eso también uno a veces se confunde. Piensa que es el pasado, pero no es el presente. Aquí nos muestra las formas, digamos, del pasado que continúa, el periodo inacabado, repetición indefinida, el pasado reciente y el resultado que sí importa. Entonces ahí nos ven unas formas en las cuales lo vamos a utilizar. El pasado que continúa, entonces una acción o situación que comenzó en el pasado y continúa en el presente. ¿Listo? Entonces, acá nos da algunos ejemplos. For example, I have lived in Bristol since 1094. They haven't lived here for years. She has worked in the bank for 5 years. We have had the same car for 10 years. Have you played the piano since you were a child? Entonces, como que estuve viviendo en Bristol desde 1984. Ellos no estuvieron viviendo aquí por años. Em, Ella estuvo trabajando en el banco por 5 años. Em, Ellos tenían el mismo carro por 10 años. em, y estuvimos tocando el piano desde que estuviste tocando el piano desde que eras niño. Esa ahí sí es pregunta. Listo. Camino 2, el periodo inacabado. Entonces, em, una acción realizada durante un periodo de tiempo que aún no ha terminado. Es como si esa acción que comienza en pasado no terminara, o sea, tuviera una continuidad. Bueno, acá nos pone un ejemplo como de los días de la semana, como que comenzó en Monday and Tuesday.
Aquí nos pone el ejemplo. Entonces, she has been to the cinema twice this week. I have worked hard this week. It has raining a lot this year. We haven't seen her today. Entonces, ella ha ido al cinema 2 veces a la semana. Estuve trabajando duro esta semana. Estuvo lloviendo un poco, estuvo lloviendo mucho este año. Nosotros no estuvimos, nosotros no la vimos ayer a ella. Entonces sí es que es algo que denota uno en el pasado, pero que tiene un antecedente en el presente. Camino 3, repetición indefinida, una acción repetida en un periodo no específico entre el pasado y el ahora. Entonces aquí nos muestra cómo esa acción em, tiene como una doble forma, o sea, como que se repite. For example, we have visited Portugal several times. They have seen that film 6 times. It has happened in several times already. She has visited them frequently. We have eaten at the restaurant many times. Entonces nosotros estuvimos visitando Portugal muchos años o por mucho tiempo. Em, ellos estuvieron viendo este film o esta película por 6 veces. Em, Estuvo pasando mucho tiempo. Eso pasó por mucho tiempo. Ella los visitó con frecuencia. Nosotros estábamos comiendo en el restaurante por mucho tiempo. Entonces ahí vemos como, más o menos como los ejemplos son como muy parecidos, nos dan a entender que como que el tiempo ha sido bastante. Pues lo que vemos en estos ejemplos nos da a entender de que todas estas acciones ocurrieron repetitivamente o en muchas veces o por mucho tiempo, básicamente. It's basically of the idea. Y camino 4, el pasado reciente del poder del Joss, una acción que se completó en un pasado muy reciente, expresada con la palabra Joss. Bueno, acá nos da a entender que podemos utilizar Joss, que esa palabra significa solo o simplemente, solo o simplemente. Y es como decir el ahora. Entonces aquí dice... Mm, bueno, más es como si quisiéramos decir acabar. Bueno, el término es diferente porque yo siempre solo o simplemente, pero en este caso como si acabáramos. Entonces, em, estuve acabando mi trabajo. em, Acabas de trabajar, acabo de comer, acabamos de verla a ella o él acaba de irse. Entonces es como si dijéramos acabar, como que utilizamos el JOS con otro sentido, ¿sí? Porque, como te decía, JOS, la traducción nos da a entender que es solo o simplemente, pero en este caso nos da a entender es como de acabar o terminar. Acabo de terminar mi trabajo, o él acaba de irse. Entonces nos das como a entender que se utiliza como para acabar o terminar una acción ahora, como que terminamos una acción ahora y utilizamos el just. Camino 5, five way, el resultado es lo que importa. The result is the matter. Entonces, he has read War in Peace. Entonces acá nos da el ejemplo. Someone has eaten my soap. Have you seen Gone with the Wild? She studied Japanese, Russian and English. Entonces, como que él estuvo leyendo
guerra y paz. Em, Alguien estuvo comiendo mi sopa o alguien se estuvo comiendo mi sopa. Em, estuviste viendo lo que el viento se llevó. Es una obra, un libro, una película. Em, ella estudió, ella estuvo estudiando japonés, ruso o inglés. Listo. El límite del puente, el límite del puente, presente perfecto o simple paz. Bueno, acá nos pone pues como una relación o un cuadro comparativo de la diferencia del presente perfecto y del pasado simple. Entonces, por eso vemos que el presente también tiene algo muy parecido al pasado, entonces tiene una relación y por eso lo comparan con el pasado simple. Nos dice que se especifica el tiempo, entonces en el presente perfecto dice que no. El tiempo es irrelevante o inacabado. O sea, nos da a entender que en el presente perfecto el tiempo como que no tiene un fin, sino que no acaba. Mientras que en el pasado simple, sí, se sabe cuándo ocurrió la acción. Nos hace otra pregunta, ¿cuál es el enfoque? Entonces, el resultado en el presente. Entonces, nos da a entender que en el presente perfecto, la acción tuvo un resultado en el mismo presente. A diferencia del pasado, que la acción pues se completó en el pasado. ¿Qué detalles damos o pedimos? En el presente perfecto nos dice experiencias de vida, cantidades hasta el día de hoy. Como vimos en los ejemplos anteriores, utiliza mucho la cantidad, más como para referirse a la cantidad de acciones, las acciones o los hechos que ocurrieron. Entonces, que siempre es como una cantidad determinada. Em, Aquí en el simple paz nos dice detalles exactos de cuándo. Entonces ahí utilizamos estos que son los WH question o relativos de pregunta. Em, entonces nos da como más una exactitud de cuándo ocurre, dónde ocurre, con quién. Ejemplo comparativo. Entonces aquí ya nos da como una comparación, pero con ejemplo. Entonces I have visited Paris y I visited Paris in 2006. Entonces, en algún momento, acá en presente perfecto sería, en algún momento de mi vida, eh, estuve visitando París, o sea, visité París. Acá dice que fecha específica, entonces visité París en 2018, ¿sí? Entonces acá en el pasado simple nos da más especificación porque, digamos, nos da una fecha exacta, mientras que en el presente perfecto simplemente nos dice que visitó, pero no nos da una exactitud o no nos especifica realmente en qué momento ocurrió. Listo, el plan maestro. Entonces, el resumen visual, volvemos a ver nuevamente la estructura, subject, participe. Entonces ahí está mostrando nuevamente la idea de todos estos tiempos verbales. La idea es aprendernos em, las estructuras. Sí, básicamente las estructuras son sí o sí de aprendérnoslas para poder ya manejar, digamos, la forma y cómo utilizamos acá los auxiliares, que obviamente cada tiempo vemos que tiene unos auxiliares diferentes. Acá nos da como una línea de tiempo de line time with respect at the past and now, con respecto al pasado y el ahora. Entonces, nos dice que en el pasado, nos pone ahí unos ejemplos. En el pasado continuo, digamos, utilizamos la fecha exacta, lo que estamos visualizando. Digamos, acá nos dice desde 1984. En el periodo inacabado, nos dice esta semana.
También nos está dando como una exactitud. This week, esta semana. De repetición. Entonces, several time, entonces muchas veces o por mucho tiempo. Acción reciente, just. Entonces, lo que habíamos visto, que termina o acaba. Acción reciente, o sea, esto acaba, esto termina acá. Pero ya vemos que esto está como en el presente. Y acá nos muestra foco el resultado. Entonces, time, el tiempo desconocido, o sea, el tiempo que no tiene como una definición. Ahí más o menos nos da a entender cómo comienza en el pasado y cómo va terminando en el presente, que sería la hora. Y en qué momentos se utiliza o tiene el sentido dentro de las oraciones o las ideas de la oración en ese tiempo del simple pasado. ¿Listo? Bueno, acá sí ya esto no tiene relevancia. Listo, básicamente esa es una, pues como una pequeña estructura. Por acá tenemos otra que es un poco como más clara. No sé si la ves. Dice presente perfecto o sigues viendo la anterior, No, sí, sí la estoy viendo. que es como en blanco, una hojita en blanco con letras negras y rojas. Listo, entonces Sí, acá vuelve y nos dice presente perfecto. em, un componente esencial. Bueno, acá hay algo interesante, bro. También quería que vieras esta presentación, porque aquí nos muestra algo importante en el español. Entonces nos dice, un componente esencial del presente perfecto son los verbos en participio pasado. Acuérdate que estamos utilizando verbos de participio. Entonces nos dice, los cuales traducidos al español terminan en ado, ido, tú, suo y cho. Acá nos da unos ejemplos. Ejemplo, observa los diferentes tiempos verbales. Acá nos pone el presente, el pasado y el pasado participio. Esto pues ya lo habíamos visto en el simple past, en el pasado simple. Acá nos da los verbos normales, ¿no? Nos los da en forma de los verbos en su forma normal o en su forma raíz. Digamos, es do, y acá nos da el pasado simple en did, y aquí el pasado participio. Entonces ahí como cambia do. Y aquí está, obviamente, la traducción. Entonces, digamos, acá la parte que nos resaltó en negrillas, que nos decía en español, el ido, el tú, el soy, el chu, acá lo vemos en algunos ejemplos. Entonces vemos por lo menos hecho, que terminan cho. Acá resalta también en negrilla las terminaciones. Entonces, hecho, bebido, ido, cantado, escrito, montado, comprado, jugado. Sí, y ya podemos coger pues cualquier verbo y nos va en la conjugación a dar pues estas terminaciones. Un ejemplo, digamos, comido, digamos, corrido, saltado, em, caminado, leído. Entonces siempre vamos a ver que termina en alguna de esas terminaciones cuando es pasado participio en español. ¿Listo? Y aquí pues están obviamente las formas en su conjugación, digamos en pasado participio. Digamos, did, done, drank, drunk, the go, went, gone, sing, sang, sung, write, wrote, written, write, wrote, written, boy, bought, play, played. Entonces, por eso, cuando son verbos irregulares, la idea es que nos toca aprendérnoslos tanto en pasado como en pasado participio.
Ya sabemos que cuando son los regulares, en el ejemplo de play, que aquí veo que únicamente hay uno, en, solo veo uno que es un verbo regular, que es play. Entonces, obviamente ya sabemos que es cuando lleva la ed. ¿Ya? Los demás sí pues ya tienen em, su forma diferente de escribir. Entonces, es cuando debemos aprender. Y pues obviamente es un proceso que va a llevar con tiempo de ir a poco aprendiendo cada uno de la conjugación de los diferentes verbos irregulares, que la idea pues es ir aprendiendo siempre para pues ir teniendo un léxico más amplio. Listo, acá nos dice, nota que los verbos regulares, los que en pasado terminan en ed, son exactamente igual en el participio pasado. Entonces, sí, eso ya lo hemos visto, eso es muy básico. O sea, en las tres formas, el verbo únicamente, bueno, digo en las dos formas, en pasado y participio, únicamente va a llevar el ed, a diferencia de los irregulares que sí cambian en las tres formas. El presente perfecto se conjuga de la siguiente manera. Bueno, acá vuelve y nos muestra la misma estructura. Aquí no dice persona, obviamente es el pronombre o el sujeto de la oración. El have, el has, y el verbo en participio pasado y ya el complemento, lo que va a complementar la palabra. Y aquí vuelve y nos muestra otra vez la forma de conjugarlos con el have y el has. El he, she, it con has y el I will, you, they con have. Entonces aquí nos pone un ejemplo. Es lo mismo que decir he o she is he has eaten in the restaurant this week. O con, digamos, esto sería I we have eaten in restaurant this week. Básicamente lo mismo, lo único que cambia es el have y el has. Entonces también para tener presente esas dos particularidades del presente perfecto. Tener en cuenta el have y el has, en qué momento utilizamos el have has. Y ya lo otro ya lo sabíamos, porque eso es del presente, del pasado simple, de los verbos regulares e irregulares, que lleva pues obviamente aquí el pasado del pasado participio. Listo. Cabe hacer nota que en el presente perfecto el have no se traduce como eso ya te había explicado. Entonces no utilizamos el verbo have, que pues en la traducción sería tener. For example, I have a pencil. Entonces yo tengo un esfero. Entonces acá lo vamos a utilizar have de haber y más como en una acción, en una acción de tiempo. Esa es la diferencia del have para tener en cuenta. Acá nos dice en qué caso se usa el presente perfecto, entonces acá nos da tres formas, hay más, bueno, pero acá nos pone un ejemplo. Desde el pasado al presente, para repetir actividades o para actividades inusuales. Y aquí pues nos da unos ejemplos, entonces, el punto uno, o aquí digamos acá el caso número uno, nos dice del pasado al presente. Entonces, un uso típico del presente perfecto es para describir acciones que empezaron en el pasado y que aún no han finalizado. Bueno, eso ya lo hemos visto. Acá nos pone unos ejemplos. For example, I have lived in this series since 1090 Aries. Básicamente ya hemos visto un ejemplo algo parecido. Entonces nos muestra acá el have y el verbo, obviamente en participio. I have lived in this city since, y acá nos da un relativo de tiempo, since. Entonces, he vivido en las ciudades de 1980. Implica que he vivido en estas ciudades de 1980 y sigo viviendo en el presente. O sea que es como una acción que tiene una continuidad, porque
Ha vivido en el pasado, pero sigue aún en el presente, viviendo ahí. Entonces es algo que se mantiene. Em, I have played tennis since my childhood. Entonces nos dice que he jugado tenis desde mi infancia y sigo jugando. Acá podemos ver que ese have es como ¿sí? Have o he. He jugado, he vivido. Es igual a I have, I have. Listo, entonces ahí nos dice que siempre ha jugado tenis desde que era niño y aún sigue jugando tenis. O sea, es una continuidad del pasado que sigue al presente y continúa. Nos dice, si la acción hubiera ya finalizado, entonces habría que utilizar el simple past. ¿Listo? Entonces acá nos da un poquito más como de claridad de en qué momento utilizamos el pasado simple o utilizamos el presente perfecto. Nos dice que si la opción hubiera finalizado, entonces ahí sí utilizamos un pasado simple, cuando la acción ya terminó. No tiene continuidad, sino que termina ahí. Muchas veces lo que hemos visto el pasado simple puede que también va como a continuar la acción, pero en un momento dado termina. No tiene una continuidad indefinida. Nos dice, por ejemplo, I live this in city for 10 years o I played tennis for many years. Entonces yo viví en esta ciudad 10 años, pero ya no vivo ahí. Yo jugué tenis muchos años, pero ya no juego. Entonces aquí nos está dando a entender lo mismo del pasado simple, que esas acciones terminaron, no tuvieron continuidad porque terminaron ahí. Es como si hubiéramos dicho, yo jugué tenis en mi niñez, ahora no. Entonces, básicamente sería como un pasado simple. Bueno, acá nos dice otra forma. Entonces, acciones repetidas. Entonces, acciones que se han repetido varias veces. For example, I have seen Titanic like 10 times. I love that movie. Dice, he visto el Titanic como 10 veces. Amo esa película. Porque son acciones repetitivas, digamos. Varias veces ha visto la película. Entonces es como si dijéramos, I have seen the, the Grammatic of English. Entonces, siempre he visto la gramática en inglés. Entonces, siempre va a ser repetitivo. Acá nos muestra otros ejemplos. Examples, she has cleaned her room 3 times this month. He's got run in the park twice this week. I have been in the English course first time this year. Entonces, ella estuvo limpiando su cuarto por 3 veces esta semana. O sea, ha limpiado su cuarto 3 veces esta semana. Em, Él ha estado corriendo en el parque, dos, 2 veces en esta semana. Y estuve viendo cursos en inglés em, por 4 veces este año o 4 veces este año. Acá nos muestra los eventos inusuales, entonces, para preguntar acerca de eventos inusuales, se usa el presente perfecto, generalmente en forma de pregunta. Y acá nos da los ejemplos. Entonces, have you ever ridden a horse? ¿Has alguna vez montado caballo? Igual que la forma siempre de pregunta, siempre cambiamos el sujeto de la oración, en este caso por el verbo have, la primera. Entonces, para que nos dé la forma de interrogación. ¿Has alguna vez montado a caballo?
Acá nos da otros ejemplos. Have you ever eaten Chinese food? Em, Como si has comido comida china. Have you ever drunk vodka? ¿Has tomado vodka? Have you ever eaten Japanese food? ¿Has comido alguna vez comida japonesa? ¿O have you ever climbed a mountain? ¿Has alguna vez escalado una montaña? Listo, entonces ahí lo podemos formular como en forma de pregunta. Cuando son eventos que no son usuales, o sea, que no son muy frecuentes. Listo, acá nos dice presente perfecto, negativo, negative perfect present. Entonces el presente perfecto negativo, la forma negativa se forma con la partícula de negación not entre el auxiliar y el verbo. Bueno, igual que en los otros tiempos verbales, va siempre al lado del auxiliar. Em, entonces acá va lo mismo. Tenemos de acuerdo los pronombres al have y aquí de acuerdo al pronombre, los pronombres al auxiliar, verbo auxiliar has. Entonces, más el not y em, aquí que el complemento. Entonces, yo no he hecho la tarea, tú o ustedes no han hecho la tarea, nosotros no hemos hecho la tarea, él no ha hecho la tarea o ella no ha hecho la tarea. Y aquí obviamente la forma interrogativa. Interrogative form of present perfect. Entonces la forma interrogativa se construye con el verbo auxiliar has have al comienzo de la oración, seguido del sujeto y del verbo principal en pasado participio. Entonces tenemos los ejemplos. I have you, for example, I have you ever been in Sevilla? ¿He estado en Sevilla alguna vez? ¿O has estado en Sevilla alguna vez? ¿O hemos estado en Sevilla alguna vez? ¿O han estado en Sevilla alguna vez? ¿Ha estado él en Sevilla alguna vez? ¿O ha estado ella en Sevilla alguna vez? ¿O ha estado en Sevilla alguna vez? Entonces aquí vemos básicamente que es como decir el o el has o el hemos. Has o hemos. ¿Sí? Las formas que vamos a utilizar en el español de acuerdo al uso del presente perfecto. Listo, aquí tenemos nuevamente como la estructura, nos dice present perfect and used to describe action with a connection to now. Entonces, el tiempo perfecto es usado para escribir acciones en el pasado con una conexión a la hora o en el tiempo presente. Acá nos muestra nuevamente la estructura de forma afirmativa, negativa, interrogativa. Sujeto, más have o has y el pasado participio. Aquí pues con not para la negación y aquí el cambio de, del verbo auxiliar con el pronombre. Y aquí otra vez tenemos unos ejemplos. Aquí, bueno, aquí sí nos da diferentes ejemplos. For example, I have eaten, I haven't eaten, I eaten. Oh, you have slept, you haven't slept, or have you slept? If he has arrived, he hasn't arrived, or has he arrived? She has studied, she has not studied, had she studied? It has stopped, he hasn't stopped. Has it stopped? Oh, we have finished, we haven't finished. Or have we finished? And they have left. They haven't left. Have they left? Listo, entonces ahí nos da con diferentes
verbos, el verbo comer, el verbo dormir, el verbo llegar, el verbo estudiar, el verbo parar, el verbo terminar y el verbo ir o irse. Listo, y aquí, pues obviamente con sus respectivas formas. Es básicamente aprender las formas y ya pues el verbo, los verbos que pues irlos aprendiendo poco a poco. Bueno, acá están unos ejercicios, pero esos sí son para realizar ahí en las hojitas. Entonces, aquí tengo un video. Ese video es como para... em, espérame un poquito porque no me salió. No sé si tiene ahí un inconveniente. Es un video como interesante, pero creo que no va a estar ahí. The wrong link. Quedó mal el enlace. No, creo que no. Bueno, miremos aquí este ejercicio. Listo, miremos a ver. Entonces, present perfect, experience, right sentence, the correct answer. Entonces, aquí hay que escoger de las tres para completar la línea, el espacio que está en blanco. Entonces, aquí está go, been, went, I bit, I have. Acuérdate que esto es una contracción, este I bit, que tiene la I y el B, es I have. Es I have, pero acuérdate que también se forman contracción. Entonces, I have to South Africa. ¿Cuál crees que sería? ¿Go, been o went? Viviana, you hear me? Hello, Viviana. You here? You are here. ¿Me escuchas, Viviana? Entonces, vamos a ver este video. Ay, sorry. Don't worry. Don't worry. Be happy.
Ok. Ok, vamos a ver este video.
Okay, nice. It's important listening and speaking in conversation in different persons and listening the speaking and pronunciation with respect to the topic today. Es importante también escuchar el listening. Importante ver videos de conversaciones para poder haciendo poniendo en práctica el listening y tener pues claridad con la pronunciación de los diferentes conversaciones, tener como una estructura clara del listening. Entonces es importante poder ir a ver videos para comprender un poco y pues en ese caso estamos viendo una conversación con respecto al presente perfecto. Entonces creo que hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta, Viviana? ¿O is clear the topic? No, no, ninguna pregunta. Listo, entonces vamos a mirar acá una actividad así como de práctica. Vamos a practicar ahí un poquito, a ver si quedó claro el tema. Voy a buscar acá, buscar otra vez ¿qué es este? Listo. Bueno, miremos este ejercicio para practicar con este jueguito que ya conocemos. Listo. Si puedes ver ahí aquí la actividad que pues nos aparece acá para formar la oración. No, no, no parece. ¿No te aparece que ahí sale como una batería y eso? No, Entonces espérame a ver si fue que no quedó bien ¿Qué te aparece ahí? ya, ahora sí. ¿Sí? Entonces aparece como una batería y aparece pues acá unas letras para formar la oración. Listo, entonces ahí dice Kate y está la figurita, digo, la línea dice drums. Entonces aquí dice básicamente como que Kate toca batería. Entonces hay que mirar la forma en estos cuadritos de colores, cuál es la forma que estamos viendo del presente perfecto. Entonces, ¿cuál crees tú que sea? ¿De cuál cuadrito es? El azul. A ver, has never played. Sí, yo pensaría que sí. Sí, porque tiene has y tiene el verbo en participio muy bien. Has never played. Listo, acá dice John y Mary eh, como que vieron un elefante. Entonces, ahí lo mismo. Entonces, acuérdate que John y Mary son ellos, o sea, they. Entonces, ahí cuál utilizaríamos. Pero pues acá hay unas negaciones, ¿no? También hay que mirar si vieron Mm, o no vieron el elefante. El elefante. De acuerdo también al verbo, ¿no? Acuérdate que el verbo está en participio. O sea, aquí hay dos, y, básicamente hay dos. Dime, digamos que aquí hay dos verbos que están en participio. Y aquí hay que ver sí, si es hasen o have. O sea, ahí half. have.
Listo, ahí Have, te di sí. una pista, Have, muy bien. Perfecto. Have never seen. Sí, porque has no era, has era para, no era para esas personas sí. del Wii. Listo, aquí entonces Mm, tenemos I my old computer. Entonces, como que compré, eh, como que, no, vendí mi viejo computador. Entonces, ahí, acuérdate aquí por eh, have, so, Hopsor. Listo, vamos a ver. Perfecto. Listo, perfect. Ahora, we to Paris, como que nosotros estuvimos visitando París. Entonces, we visitando como viendo a París. el azul, Listo, miremos. Have never been. Ok, it's a perfect. Sí, porque era have, we have. Listo. The children their homework. Como que los niños. Es que ahí están tres verbos: play, done y listen. have done, el naranja, Have done. Entonces los niños estuvieron haciendo su tarea. Perfecto. Sí, porque lleva have y el verbo era done. Muy bien. Ahora, y da perfect day, como que hubo un perfecto día o estaba haciendo un perfecto día. Estaba haciendo un perfecto día. Entonces, it. mm, es Has cuál? Has. Acuérdate que estos was were, esos son de otro tiempo. has been, Yes. Acuérdate que el has y el was y el were son del simple, del pasado simple. We football many mm, times. Como que estuvimos jugando fútbol por mucho tiempo. el naranja, Listo, muy we bien. have, We have played. yes. Está perfecto. Sí, porque estaba el verbo y el auxiliar. Mm, Listo. Any information for your project? Any. Find them, find, found. em, have, have you found el naranja, el morado, morado. El morado. Es Sí. perfecto. Found. Sí, porque finden, este sí es un verbo irregular. Entonces ahí sí cambia la Sí. forma. Como que tuviste una mascota. Mascots. Mascota. Esa es have.
Have. creo. Acuérdate que aquí estamos hablando de una mascota, ¿no? De como un animal. Entonces ahí tendría que mirar cuál es el pronombre que utilizamos. Y de acuerdo al pronombre, si miras el auxiliar. Has, Has. has your friends ever had? La, la verde. Has.